solamente una manchita así en nuestra vestidura nos va a hacer que nos quedemos. Porque hoy en día, mis hermanos, nosotros, no estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando a la iglesia universal, que el tiempo de gracia se está acabando enfrente de nuestros ojos. Santo. Y es una tristeza que la condición de la iglesia, es triste ver todo lo que está pasando. Aún nosotros mismos, mis hermanos, nos estamos durmiendo. El Señor es algo, ¿verdad?, que le da a la iglesia el poder para poder nosotros buscarle en nosotros, escudriñarnos nosotros mismos, nuestros corazones, en venir y ponernos, ¿verdad?, como leía la pastora, que yo creo que lo leyó, ¿verdad?, que lo que leyó ahorita, pastora, que nos paremos en el camino, que nosotros nos paremos. A mí esto me llegaba porque realmente es algo que nosotros nos debemos de parar. Es algo que nos debemos de escudriñar, porque no es que en vano nosotros estemos aquí solo por venir y cantamos, alabamos al Señor, pero ya de aquí de la puerta que como que se nos olvida. Entonces venimos al altar, oramos, pero no solamente aquí en el altar, cuando nos bajemos, terminemos de orar. Eso tiene que continuar en nuestro hogar. Hay algo que el Señor tanto me ha estado hablando y hablando y hablando, tanto sobre el afán, que nos afanamos tanto en las cosas de este mundo y no en las cosas de allá arriba, que allá arriba nos está, ya el Señor ha preparado lo que habla su palabra, ¿verdad? Donde ya no habrá lloro ni crujir de dientes, donde ya allá no habrá más sufrimiento. El mundo y sus deseos pasan. Todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que hay en el mundo, nada más maldad, sufrimiento, tristeza. Pero sin embargo, Dios nos ofrece una vida eterna en abundancia allá en su presencia. Y a Él sea toda la gloria. Yo no me imaginaba, mis hermanos, haré un paréntesis aquí, porque yo no me esperaba estar aquí en este lugar. Sin embargo, ¿verdad?, algunos saben mi testimonio y otros no. Era algo que yo hace tiempos, ¿verdad?, yo le decía: Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero llega el momento en que uno se le olvida lo que le prometemos al Señor. Llega el momento en que uno hace oídos sordos a la voz del Señor. Pero yo venía recordando todo, ¿verdad?, de cómo el Señor me trajo, cómo el Señor me sacó, ¿verdad? De cuando yo tenía 15 años, llegué a este país. Y es algo, ¿verdad?, que yo pensaba, ¿verdad? Como yo era católica, toda mi familia son católicos, pero por la misericordia del Señor, Él me sacó, ¿verdad?, del oso, me libertó del alcoholismo, me libertó de todo lo malo que yo tenía en el mundo. Si ustedes nos ven aquí, ¿verdad?, ahora con mi esposo, mis hijas, es porque Él lo hizo. Porque realmente, mis hermanos, déjenme decirles que nosotros estábamos yendo cada día más al piso. Mi matrimonio, el enemigo lo estaba destruyendo. Era algo tan tremendo. Era algo que yo lloraba en mi cuarto, lloraba y oía una voz que me decía: quítate la vida, hazlo. Yo lo escuchaba, sin embargo no sabía que era la voz del enemigo, como muchos que se han quitado la vida, que creyendo que quitándose la vida se van a ir a un lugar de descanso, como yo lo escuchaba. Quítate la vida, que allí se acabarán tus problemas. Yo bebía, yo tomaba, que no tanto yo hacía, pero realmente cuando oigo una vez
cuando estaba yo a punto de quitarme la vida, que yo me acuerdo, ¿verdad? Que mi hija tenía 3 años, yo dije, ya no puedo. Y esa voz era tan fuerte que resonaba y estaba a punto yo de quererme quitar la vida, cuando oigo cuando algo que venía, que me decía que no lo hiciera porque Él me amaba y que desde el vientre de mi madre Él me había escogido. Realmente, mis hermanos, verdaderamente todos los que estamos aquí, todos tenemos un testimonio de donde el Señor nos sacó. Mi matrimonio se estaba yendo al piso, era algo terrible. No somos ahora perfectos, no, pero realmente puedo decir que la paz del Señor ha reinado en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, en mi esposo, en mí, que me cambió, me transformó, y aún sigo en la perfección para un día ver al blanco soberano que es nuestro Jesús. Y aquí todos estamos para verle a cara, ¿verdad? Porque si venimos a la iglesia es para procurar esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Mis hermanos, es algo que comenzó el Señor, y no sé por qué yo me estoy desviando, porque yo le preguntaba al Señor, pero es algo que me está como que hable mi testimonio, porque yo decía, Señor, lo haré en otra ocasión porque lo quería hacer, pero es algo, hermanos, que lo tengo que hablar, porque realmente yo no quería como venir a Él, pero Él me hablaba a través de una hermana que estuvo en el proceso, quien Él usó para su gloria. Realmente esta muchacha llegó a mi vida y me dice, el Señor me envió para que ore por ti. Y yo le dije, ¿cómo usted conoce mi vida? Pero el que la sabe es el que está allá arriba, y Él me ha revelado, la cual Él ha preparado, me ha hablado que ayunara por ti una semana porque Él te va a libertar. Y realmente así fue. Realmente se llegó el día en que Él me libertó del odio que yo cargaba en mi corazón hacia mis padres, el desamor, que no tuve amor de padre ni de madre. Yo cargaba tantas cosas terribles a mí por dentro, que yo decía que nadie me amaba, que yo misma me menospreciaba, yo misma me decía, no soy una buena madre, no soy una buena esposa. Quizás en ese momento no estábamos casados con mi esposo, pero yo le decía, si tú eres real, le decía al Señor, haz algo con mi vida, porque yo no quiero seguir así. Yo no quiero seguir así tirada en el piso, tirada como estoy. Y vino el Señor, me rescató, vino a darme su mano. Y realmente, mis hermanos, fue algo tan grande, que fue un proceso tan difícil. Porque así como me ven aquí, no fue porque así de pronto y pum, el Señor me hizo. No, fue un proceso grande. Fue un proceso tan grande para mi vida, que realmente Él vino haciendo poco a poco conmigo. Y yo me estaba poniendo a la vez un poco rebelde, porque yo decía, es algo difícil, Señor Jesús. Es algo difícil, que yo quería que Él estuviera conmigo, pero yo seguir haciendo lo que yo querer. Pero realmente, poco a poco el Señor iba tratando con mi vida, y lo fui conociendo, hasta que un día una amiga me dice, mira, el Señor poco a poco te va a ir cambiando. A Él no le agrada esto y aquello. Y yo le decía, ay, no, pero qué aburrido que es. Qué aburrido. A mí no me gustaba lo largo. A mí no me gustaba nada de lo que era vestidos o falda larga, que yo le decía a ella que eso era aburrido. Pero ella me decía, si el Señor te ha llamado, es porque Él quiere que tú le agrades a Él. Y yo decía, no, pero es que a mí no me agrada esto. Pero realmente poco a poco, y un día me dijo ella, levántate de madrugada y órale, y pídele al Espíritu Santo que te transforme, que pídele al Espíritu Santo que te cambie por fuera y por dentro verdaderamente. Y un día yo me lo propuse en mi corazón, porque hay que proponérnoslo, hay que hacerlo, porque
el evangelio es poder de Dios y Él nos demuestra su poder, porque no solo de oídas, sino de vivirlo, de experimentarlo. Y es algo tan grande que yo dije, lo voy a hacer. Y esta madrugada yo puse mi alarma y yo me levanté y le dije, Señor, aquí estoy. Si en verdad tú eres real y no haces decepción de personas, haz lo que tú quieras conmigo. Quiero sentir tu presencia. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me transformes así como ella es, así como ella anda, que yo miraba su testimonio de ella. Por eso cuán tan necesario es el testimonio, mis hermanos, en la calle, no solamente en la iglesia, porque realmente yo decía que el Señor no miraba lo de afuera, que solo miraba lo de adentro, como muchos hemos testificado, ¿verdad? Que no cambiamos así porque nosotros queremos, sino porque el que está ahí arriba es el que nos cambia, que nos transforma, es el que quita todo el deseo que uno tiene del mundo, que uno no quiere dejar, pero lo tenemos que dejar. Y realmente, mis amados hermanos, fue como el Señor fue tratando conmigo poco a poco, porque yo se lo pedí. Le dije, yo quiero ver, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero sentir que tú, Señor, me ayudes. Yo quiero agradarte. Yo miro cómo ella es y cómo tú la usas, cómo ella ora, cómo ella lo hace. Yo quiero eso que ella tiene, porque tú no haces decepción de personas. Y así fue, mis amados hermanos. Realmente, esa madrugada, como a las 3, estaba yo ansiosa, ¿verdad? Y me tiré ahí a la orilla de la cama y empecé a pedirle al Señor, a pedirle. Le decía, Señor, yo sé que tú empezaste algo conmigo, lo vas a perfeccionar, vas a hacerme. Yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir algo que yo lo sienta. Y así fue, mis amados hermanos, para la gloria del Señor. Ya eran las 4:30 y yo estaba orando desde las 3, porque era algo que yo me había propuesto en mi corazón cuando yo puse mi alarma. Y así fue, yo empecé a sentir ese fuego que comenzaba a quemar mi cabeza, ese fuego que estremecía mi alma, ese fuego que venía del cielo, era algo tan tremendo que yo decía, esto sí es real, porque no solo de escucharlo, sino que de buscarlo y de pedirle. Y yo decía, Señor, verdaderamente tú eres real. Y así fue, mis amados hermanos, como un poco y poco el Señor fue dándome, y hasta que llegó el momento en que yo comencé era algo que yo comenzaba ya a sacar un poco de la ropa que yo usaba, ¿verdad? Porque todo era algo desagradable delante del Señor. Y así fue, poco a poco, mis amados hermanos, fue el Señor cambiándome, fue cambiando, quitando lo que a Él no le agradaba, poco a poco. Fue un proceso bien difícil. En mi matrimonio también fue algo terrible, fue algo tan feo, porque el enemigo quería destruirme, no solo a mí, sino a mi esposo, a mi familia, a mi hija que teníamos en ese entonces. Pero verdaderamente, mis amados, fue algo tan grande que el Señor hizo, porque no estábamos casados con mi esposo, nosotros nada más vivíamos, ¿verdad? Y era algo que ya el enemigo estaba queriendo minar. Era algo tan terrible, porque realmente ya comenzábamos a ir a la iglesia, pero teníamos una batalla tan grande. Teníamos algo que no queríamos, ni él ni yo, no nos queríamos casar. Queríamos estar así. Y yo le decía, pero llegó el momento en que el enemigo estaba viendo lo que el Señor estaba haciendo conmigo, porque yo estaba comenzando a cambiar. Ya estaba enamorándome del Señor, ya estaba yo bien, ya era algo que estaba probando del Señor. Y entonces el enemigo no se iba a quedar tranquilo, porque yo había tenido un sueño donde fue algo terrible, donde se me aparece como un niño pequeño, era de la estatura de 3 años, y cuando le veo su rostro era como una cara terrible de demonio, que era tan terrible que me agarró de estos 2 brazos y me sacudió, y pude escuchar muy claro que me dijo, te voy a destruir.
Me sacudió. Cuando esto fue que me dijo que me iba a destruir, yo desperté con un miedo que un día yo me acuerdo que le dije a mi esposo, si eso es tener problemas con Satanás, mejor me quedo tranquila, no voy más a la iglesia. Ese sueño fue como que el enemigo hizo algo, porque yo me levanté con un miedo, algo terrible, que ya no quería ni ir a la iglesia, como una intimidación tan fuerte. Pero realmente estaba esa amiga ahí conmigo. Ella me miró diferente y me decía, ¿qué es lo que tienes? Y yo le dije, mire, yo tuve ese sueño y no quiero más ni ir ni siquiera a la iglesia, porque no quiero tener problemas con Satanás. Pero ella me dijo que el Señor reprenda al diablo, porque el Señor te ha llamado y te ha escogido y Él te libró de la muerte. Así que no permitas que el enemigo te venga, porque en ese entonces yo empezaba, mis amados hermanos, ahí a conocer el poder de Dios. Pero era algo que me sentía a la vez como una bebé todavía, pero realmente ella estaba allí ayunando por mí y administrándome, y esas administraciones estaban siempre en mi vida. Era algo tremendo, mis amados hermanos, porque ella estuvo allí, y poco a poco fui conociendo más y más, y ese miedo que eso que yo sentía se fue. Entonces ahí, mis amados hermanos, ya volvíamos. Y ya yo quería, como yo sabía que estábamos en pecado con mi esposo, ¿verdad? Cuando no estábamos, ¿verdad? Que no queríamos que ni él ni yo, lo que quería era, porque era algo que nosotros estábamos pasando, algo terrible, era algo que no estaba la paz, que Cristo no habitaba en medio de mi hogar. Era algo terrible, que yo tenía planes, de irme, porque yo tenía un viaje para Los Ángeles, pero mi plan mío era de haber ido a conocer y quedarme allá, quedarme con mi hija. Ese era mi plan mío, a pesar de que yo ya iba a la iglesia, pero que yo no quería, ni mi esposo ni yo, los dos estábamos, ninguno de los dos queremos casar. Sin embargo, allá estaba el Señor mirándonos cómo estábamos, a pesar de que ya comenzábamos a ir a la iglesia. Yo viajé en ese entonces, en el 2000, si no estoy mal, en el 2015 o 2016, con la hermana, con mi amiga, ella que estaba conmigo, que iba a viajar, y yo estaba traumando en mi mente qué era lo que yo iba a hacer, porque yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Así vamos a estar tranquilos, tú por tu lado y yo por mi lado, y así se acaba todo. Pero era mentira de Satanás, porque lo que él quería era verme destruido, destruir a mi hija, destruir a este hogar, que ya tanto un día yo le pedía al Señor, porque yo de niña sufrí tanto con mis padres, que mi padre golpeaba a mi mamá, llegaba a 10 horas de la noche borracho. Yo estaba de niña, yo crecí de niña en medio de un hogar terrible, que no había amor de padre, que no había amor de madre. Aún cuando yo tenía los 12 años, aún yo tomé un veneno que de verdad que fue algo terrible, que para mí fue algo terrible. Tenía como 12 años cuando yo me tomé ese veneno que mi padre tenía escondido. Era terrible, mis amados hermanos. Era algo que yo no aguantaba ver. Era algo terrible. Yo lloraba de niña, lloraba. Y no sé, pero yo decía, Señor, un día yo quiero, si tú me vas a dar un hombre. Yo hablaba, a pesar de que no creía en él, pero miraba al cielo, ¿verdad? Porque lo escuchaba. Yo le decía, si en verdad, Señor, un día yo me voy a casar, yo quiero que me des un buen esposo. No quiero un hombre como mi padre, como él golpea a mi madre. Y fue algo tan terrible, mi niñez fue algo tan terrible. Fue algo que yo decía que nunca supe el amor de padre ni de madre. Pero realmente cuando yo conocí a Cristo, cuando yo lo conocía a Él me dijo un día, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Y yo no sabía que eso estaba en su palabra, pero
pero cuando esta amiga me dijo, el Señor me ha dado una palabra para ti, y yo eso quebrantó mi corazón, y yo sabía que sí había alguien que sí me amaba, alguien que sí nos amó a cada uno de nosotros, y que entre millones de millones que se están perdiendo allá afuera, Él nos escogió a ti y a mí, y por eso estamos aquí con su gran misericordia. No por casualidad tú y yo estamos aquí, no por casualidad, porque miren, mis amados, cuántas veces se le ha predicado, porque sí se le ha predicado a los que están allá afuera, pero no quieren venir, no quieren, su corazón se ha endurecido. Pero realmente, mis amados, algo el Señor vio en nosotros, y por eso es que estamos aquí, y todos tenemos un testimonio, la cual nosotros debemos de contar. Y así fue como yo, mis amados hermanos, fui conociendo el poder de Dios, fui viendo el poder de Dios en mi vida, y fue algo que cuando yo conocí a mi esposo, ¿verdad? Lo vi a él, a pesar de que él no era, ¿verdad? Cristiano, porque sí, él conocía, pero era apartado, ¿verdad? Pero realmente, mis amados hermanos, fue algo tan tremendo que el enemigo, ¿verdad? El Señor me lo había puesto, porque yo se lo pedía, y él un día me lo recordó, que no olvidara lo que yo le había pedido, porque él me lo había dado. Pero es que el enemigo me quería destruir, y ese viaje que yo tenía, mis amados hermanos, para Los Ángeles, era de que yo iba a quedarme allá a vivir, y ya no más, ¿verdad? Que mi esposo siguiera por su lado y yo por mi lado. Pero sin embargo, un siervo que no me conocía, él ya, el Señor le había revelado los planes que yo llevaba. Porque cuando él me vio y me dice, yo te conozco a ti, y yo le digo, ¿cómo usted me conoce? Y él me dijo, porque el Señor me habló, y te vi en una visión que tú entrabas en mi casa, y que tú traes unos planes que no son del Señor. Y que el enemigo te quiere destruir. Y el Señor me dijo, le pondrás manos, porque yo hablaré a su vida y la voy a libertar de lo que ella tiene, de lo que el enemigo le ha puesto en su mente, que es una mentira y que es una trampa. Y así fue, mis hermanos. Tuve 15 días allá en Los Ángeles. Aleluya. Y realmente, cuando se llegó el momento en cuando él oró por mí, ahí fue cuando el Señor comenzó con mi vida nuevamente, a tratar conmigo nuevamente. Y fue cuando ahí me libertó también de lo que yo tenía en la mente, lo que el enemigo había puesto en mi mente, de ese enredo, lo que yo sentía, esa mentira. Pero cuando él me dice, para su gloria del Señor, ¿verdad? Que lo usó para mi vida, y él me decía, hablaba el Señor a través de su vida, que yo iría de blanco al altar, que con el hombre con quien yo estaba, que no era mi esposo, yo iría al altar. Y yo decía, pero si él no quiere, ni yo. Pero ahí comenzó el Señor, y él dijo, yo voy a hacer, porque con un propósito él nos había escogido a nosotros. Y así fue, mis hermanos amados, que llegó el momento en que se cumplió lo que Dios habló. Él trató con mi esposo, porque yo en mis planes estaba, amados hermanos, como se lo dije, quedarme allá en California, regresar por mi hija y quedarme allá. Porque era algo terrible lo que se estaba viviendo en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque el enemigo nos engaña. El enemigo nos engaña terriblemente. Los celos, el odio que yo traía, era algo terrible, que no era feliz. Ahí me faltaba algo más con Cristo. A mí me faltaba algo más. Pero realmente un día llorando fue cuando yo me tiré de rodillas y le dije, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi hogar, que tú habites en mi hogar, que tú estés allí, que tú estés allí. Y así fue, mis hermanos amados, que el Señor fue poniendo todo en su lugar. Y aquí, mis hermanos, para la gloria del Señor, aquí estamos ahora. El Señor restauró mi hogar. El enemigo lo quiso destruir. El enemigo quiso destruirme más que todo a mí.
pero porque Él me tenía una trampa preparada. Pero realmente Dios no se lo permitió. Verdaderamente Dios no se lo permitió. Y para la gloria del Señor, mis amados hermanos, aquí el Señor restauró a mi esposo, lo levantó, ¿verdad? Él contó un poco su testimonio, cómo el Señor lo trajo, cómo también, ¿verdad? Lo sacó, ¿verdad? De la cárcel, ¿verdad? Que vio la gloria del Señor. Y de verdad que es algo tan tremendo, porque yo decía, Señor, un día vamos a estar como debe de ser en tu casa. Gloria a Dios. Lo que tú prometiste lo vas a cumplir, aunque el enemigo quiso como estrujar lo que ya Dios había hablado. Pero no, porque cuando Dios manda, cuando Dios habla, hasta el diablo obedece y se tiene que hacer a un lado, porque ahí viene el Rey de Reyes y viene con todo, con poder, para venir a hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Gloria, aleluya. Es algo, ¿verdad, mis hermanos, que yo sentía, ¿verdad?, de contarles un poco, porque es tan largo. Y yo le decía, Señor, yo cuando cuente mi testimonio, tráemelo a memoria, porque mi testimonio es largo, pero realmente hablaré lo que el Señor me dé, ¿verdad? Y la hora avanza, y es algo, ¿verdad?, que aquí yo decía, pues, Señor, los nervios lo ponen a uno así de que uno se le hacen olvidar las cosas que uno apunta, pero en el momento ya no es lo que uno apunta, sino lo que ya es lo que el Señor da, mis amados. Yo no quiero que se me vayan a dormir o que estén cabeceando como las 5 vírgenes, ¿verdad? No, las 10 estaban cabeceando, las 10 estaban durmiendo, pero 5 no tenían aceite suficiente. Pero aquí estamos, mis amados hermanos, para la gloria del Señor. Yo me pongo contenta, porque a pesar, ¿verdad?, que el Señor cuando me llamó, cuando Él me fue transformando poco a poco, el maquillaje, que hay es algo que, mis hermanos y hermanos, era una vanidosa, era una aquí, no quería yo del maquillaje, de todo, porque van a decir que es exagerada, extremista, o que no, porque el Señor dice, ¿verdad?, que le agrademos a Él, dice cuerpo, alma y espíritu. Y Él dice que todo lo que uno se pone, Él es el que pone el brillo. Una vez una hermana me dijo, mira, pero ¿por qué no te maquillas un poco? Porque imagínate tu esposo y que estás descuidada, tampoco no lo agarres así tan en serio el evangelio, que tan exagerado. Y yo le dije, en primer lugar, yo no tengo cuidado de mi esposo. El que tiene cuidado de él es el que está allá arriba. No porque yo me ponga una cosa, una basura del mundo, yo voy a como agradarles. Y al contrario, él me decía que no me gustaba verme ahí como payasa, toda maquillada, toda como yo me pintarrajaba, y era algo tan terrible, porque yo no quería renunciar a eso. Yo tenía mi bolsa de maquillaje allí y no lo quería tirar, yo lo tenía reservando, pero un día orando, y tenía unas cadenas ahí también que no las quería botar, pero sin embargo, orando una madrugada, ahí me dijo, Señor, bota lo que tú tienes ahí. Santo. Que es anatema. Aleluya. Y yo me quedé, no. Yo seguía orando y mi oído lo sentía tan caliente. Yo seguía orando como queriéndome desviar, como que no quería ser sumisa, oír a la voz de Dios. Y vuelvo y me dice, tira lo que tú tienes ahí, bótalo. Y yo agarré, cuando ya fue la segunda vez, lo sentí más fuerte, agarré valor, agarré fuerzas y encendí la luz y agarré las cadenas que tenía allí, todas esas que me gustaban ponerme, y la bolsa de mi maquillaje. Ahí no, Señor, pero aquí invertí un poquito de dinero, pero me da tanta lástima. No, pero no, Señor, más vale la obediencia que la rebeldía, que me vaya a traer una consecuencia. Y miren, mis hermanos, agarré mi bolsa de maquillaje y lo fui a tirar a la basura, y con mis ojos cerrados lo tiré mis cadenas allí, y realmente hasta el día de hoy no me ha hecho falta. Santo. Porque el brillo ahí lo pone en nuestro rostro.
a cada una de nosotras, Gloria a a Dios. toda una de nosotras. Él es el que pone el brillo en nosotras. No es necesario la basura del mundo, lo que el enemigo nos ofrece. Ay, ponte esto, que aquello, porque te hace ver. No, realmente el Señor es el que pone Él es el que pone el brillo. Y estoy hablando, ¿verdad? Como dijo Gigi Ávila, las que tienen años en el Evangelio, no las nuevitas que están empezando. Porque realmente habemos nosotros, no sé, que todavía quizás usamos algo y que a Dios no le agrada, que es algo que todavía tenemos algo allí, pero en nuestra casa, que es anatema ante el Señor. Así que realmente, mis amados hermanos, hasta aquí, ¿verdad? El Señor nos ha ayudado. Es algo tan grande que yo le digo, Señor, santifícanos cada día más. Aleluya. Santifícanos cada día más. Porque realmente el que nos llamó, ¿verdad? Como Él dice, sed santos como yo lo soy. Porque realmente, mis amados hermanos, es algo que eso retumbaba orando aquí, de ver cómo están nuestras vestiduras, de ver cómo examinarnos. Es algo tan grande, mis amados hermanos, que debemos de examinarnos profundamente en nuestro corazón. Pero hacerlo, mis amados hermanos, hacerlo profundamente, porque todos los días tenemos ataques, todos los días tenemos, y dice, ¿verdad?, que debemos de cuidar nuestra salvación con temblor, que debemos de cuidarla, que es algo que corremos peligro de perderla. Es algo tan grande que es algo que uno dice, ¿en qué te he fallado en este día? Gloria a Dios. Porque todos los días debemos de poner a cuentas con él, ¿verdad? Porque es algo que nosotros queremos ir al cielo. Aleluya. Queremos ir, ¿verdad? Pero Él dice, va, que sin manchas, sin arrugas. Es algo que nosotros debemos de registrarnos. Aleluya. Ver nuestras vestiduras, ver cómo estamos delante de Él. Poderoso. Y solo me permiten, vamos a ir en Apocalipsis. Porque también era algo como nosotros, como el Señor nos ve a nosotros, cómo estamos delante de Él. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Vamos a leerlo. Vive Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú eres precioso. Gloria al Señor. Santo. Tú eres grande, Padre. Capítulo 3, 14 al 22. Cuando lo tengan, díganme, me dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Y escribe el ángel de la iglesia, la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es algo tremendo, mis amados. Solo mírense cómo el Señor nos dice aquí, ¿verdad? Como Él nos dice aquí dice que Él reprende y castiga, que Él a todos los que Él ama. Eso es tan tremendo porque me impactaba esto, porque yo le decía al Señor, y cómo es realmente, ¿verdad? Donde dice, yo tengo necesidad y no sabes que tú eres, imagínese que un desventurado, miserable, pobre y ciego, desnudo. Imagínese cómo el Señor nos ve, nos llama. Por lo tanto, si nosotros andamos mal, mis amados hermanos, y Él nos ha escogido para salvación, es algo que de una y de otra manera Él nos va a enderezar. Él nos va a enderezar. Por eso debemos examinarnos, porque Él dice, Él ha visto, yo conozco tus obras. Él ve nuestras obras. Pero dice que no vamos a ser salvos por obras, sino por hechos. Él ve que nosotros estamos, ¿verdad? Que hacemos esto y hacemos aquello, que estamos ahí prestos, ¿verdad? Pero hay algo que Él nos demanda. Hay algo que Él demanda todavía, algo de nosotros. Debemos, mis amados hermanos, ¿verdad? Escudriñarnos poco a poco, ver en qué área, en qué lo digo, porque si el Señor me ha estado hablando a mí, y es porque también lo tenía que traer, mis amados hermanos, es porque de verdad uno en cada uno de nosotros debemos, mis amados hermanos, de examinarnos todos los días y reaccionar y de unirnos y de venir y decir, unirnos y pelear la bendición del Señor, porque a veces hemos tomado el evangelio como una religión, como que ¿dónde está el poder que el Señor habla en su palabra? ¿Dónde está, verdad? Es algo, pero como Él dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, es algo tremendo y duro, ¿verdad? Que es algo que Él dice que nosotros que ni siquiera, ¿verdad? Que tibio que ni tibio ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo que realmente yo analizaba. A veces en las noches me pongo allí sola a analizar y digo, Señor, mis vestiduras, ¿cómo están delante de ti? ¿Cómo están delante de ti mis vestiduras? Si hay alguna mancha o montones de manchas o arrugas, quítalas. Ve quitándola, ve límpiame. Y debemos de cada uno, mis amados hermanos, limpiarnos día tras día, porque realmente la venida del Señor está cerca. Está cerca y estamos viviendo como los días de Noé. Como los días de Noé. Gloria a Dios. Que se le están predicando y cuando Dios le dio orden